El Big Bang fue hace 13.700 millones de años. Fue una gran explosión con la que comenzó el universo. Tiene una base científica. La Vía Láctea fue hace 12.600 millones de años. Se formó la Vía Láctea y muchas otras galaxias. La formación del Sistema Solar fue hace 4.600 millones de años. Todo el Sistema Solar se formó completamente en menos de 200.000 años. La Tierra Y la Luna Fue hace más o menos 4.400 millones de años. La aparición del agua en la Tierra tuvo lugar hace 400 millones de años. Aunque su origen no está completamente claro, se cree que un cuerpo celeste con partículas de agua chocó contra la Tierra y el agua se quedó almacenada en ella. Los seres unicelulares. Hace 3.100 millones de años aparecieron los primeros seres unicelulares en el agua. La primera edad de hielo tuvo lugar hace 2.400 millones de años. Fue la primera glaciación de 5 que hubo a lo largo de toda la historia. La Tierra se cubrió de hielo. La evolución de los seres pluricelulares comienza hace unos 1.600 millones de años y se da hasta hace unos 200 millones de años. Durante este tiempo se sucede una gran evolución en los seres pluricelulares, apareciendo un gran número de especies nuevas. La gran extinción. Hace 445 millones de años, el 80% de las especies se extinguieron porque hubo una disminución brusca del oxígeno en la Tierra. Evolución de los artrópodos. Hace unos 400 millones de años aproximadamente, los artrópodos salen del agua a la Tierra, evolucionan y dan lugar a unas nuevas especies en el ecosistema. Segunda gran extinción, hace 370 millones de años. Fue la segunda extinción masiva. Cayeron meteoritos y erupcionaron volcanes. Murieron un 70% de las especies. La tercera extinción ocurrió hace 250 millones de años aproximadamente. Fue la más violenta. Fue causada por erupciones volcánicas y caída de meteoritos. Se extinguieron el 95% de las especies existentes. Los primeros reptiles aparecieron hace 320 millones de años más o menos. Los primeros reptiles salieron del agua para buscar su espacio en la Tierra. La edad de los dinosaurios. Hace 230 millones de años. Los primeros dinosaurios aparecieron en la Tierra. La cuarta extinción ocurrió hace 200 millones de años por sucesivas erupciones volcánicas que causaron un cambio climático radical, extinguiéndose el 75% de las especies existentes. Los mamíferos conviven con los dinosaurios hace 200 millones de años. Los primeros mamíferos que convivieron con los dinosaurios eran pequeños y se alimentaban de frutos. La quinta gran extinción tuvo lugar hace 65 millones de años. La quinta gran extinción es la más conocida ya que acabó con la era de los dinosaurios. Un meteorito cayó en la península mexicana de Yucatán con la potencia de 10.000 millones de bombas atómicas, abriendo un cráter de 150 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. Evolución del primate al primer ser humano, hace 7 millones de años.
El hombre comienza su historia evolutiva hace unos 7 millones de años, durante la época del Paleolítico. Los primeros primates aparecen en la selva de Europa y América. El primer humano bípedo, hace 5,5 millones de años. Los primeros humanos bípedos andaban a 2 patas, eran los únicos que andaban así en esa época. Eran muy peludos, siendo la especie que más se parecía a los monos. Eran omnívoros, vivían alrededor de todo el mundo y no se vestían. El Australopithecus apareció hace unos 4 millones de años. Vivían en África. La primera especie fue la Farensis. El Homo habilis existió hace 2.500.000 años y se caracterizó por el uso que hizo de la piedra como arma y su habilidad en la caza. El Homo erectus existió hace 1.500.000 años. Fue el que descubrió el fuego. Empezó a cazar en grupos y vivir en comunidad. Se le llama erectus porque fue el hombre que empezó a andar de forma más erguida. El hombre de Neandertal vivió hace 230.000 años. Fueron robustos, omnívoros y rápidos cazadores. Fueron los que inventaron la lanza. El primer rastro fósil fue encontrado en Alemania. ¿Sabías que tenían 34 dientes? El Homo sapiens. Los Homo sapiens aparecieron hace 25.200 años en la zona que ahora conocemos como Marruecos. Eran más avanzados y más altos que sus antecesores. El arte, la música y la cultura. El arte en la prehistoria tenía diferentes vertientes. La música se producía con huesos y palos. Aparecieron las primeras expresiones artísticas en paredes de cuevas. Se les llamaban pinturas rupestres. Se domestica el lobo y aparece el perro. Fue más o menos hace 15.000 años. Los hombres domestican el lobo para su uso en la caza y luego este evoluciona a lo que ahora conocemos como perro. El inicio de la agricultura, la ganadería y los primeros asentamientos humanos. Fue más o menos hace 12.000 años. Los hombres dejaron de ser nómadas y crearon los primeros asentamientos. Fue el inicio de la etapa del Neolítico.